El tema de esta predicación es una voz que clama en el desierto. Y ya veremos si hay necesidad de pasar a una parte 2 o si en esta la vemos, pues esto ya lo decidiremos en su momento. Por lo pronto, una voz que clama en el desierto. San Juan capítulo 1. Nos quedamos, si mal no recuerdo, en el versículo 21. Estuvimos viéndolo, pero vamos a continuar haciendo el énfasis en lo que el apóstol Juan nos narra del testimonio de aquella entrevista que tuvo Juan el Bautista con aquellos líderes religiosos que vinieron a entrevistarlo, a preguntarle una serie de cuestiones referentes a su vida. Dice así, versículo 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Amén, hermanos. Hasta ahí. Después, la pregunta que sigue ya corresponde a otro énfasis del inquirimiento que aquellos líderes religiosos querían sobre Juan el Bautista saber. Ellos pues suponían, ellos pensaban cuando menos 3 cosas que tal vez en la mentalidad de ellos Juan el Bautista pretendía ser. Uno, ya vimos, el Cristo. El otro, Elías. El otro que vamos a hacer, que vamos a ver, lo tenemos ahí mismo en el versículo que leímos, el profeta. Y esto, lo repito, no es que Juan el Bautista pretendiera hacer esto. Esto es lo que suponían los líderes religiosos, que tal vez Juan el Bautista pretendía ser una de estas 3 vamos a decirlo así, como funciones. Ahora, yo para ligar esta predicación con la anterior, pues recalco que dentro de la creencia de un gran número de judíos que tenían que previo a la venida del Mesías iba a presentarse el profeta Elías, pero ellos pensaban que iba a ser aquel Elías del tiempo de los reyes, concretamente cuando reinó Acab y su esposa Jezabel. Pensaban que aquel Elías físico iba a resucitar e iba a tomar vivencia en Israel cuando el Mesías hiciera su aparición. Ya Elías iba a estar en escena, preparando los corazones de los israelitas para que recibieran al Mesías. Y esta idea de Elías estaba tan fuerte en la mentalidad de los judíos que se remontaba al libro de Malaquías. Ya veremos aquella cita bíblica una vez más que se refiere a la promesa que Dios hizo sobre el envío del profeta Elías antes del día de Jehová, grande y manifiesto, o grande y terrible. Y estaba tan fuerte esta convicción en gran parte de la mentalidad de los judíos de que Elías iba a venir y que él iba a poner todo en orden, que todo iba a estar debidamente preparado para que cuando el Mesías se presentara todo el mundo estuviera listo para identificarlo y para recibirlo. E inclusive se corría muy fuerte el rumor
que todos aquellos litigios, todas aquellas propiedades, todos aquellos bienes, todos aquellos capitales que estuvieran en juicio ante los tribunales, ante los jueces, todos aquellos bienes que se hubieran encontrado y que no se sabía quiénes eran los dueños, todos aquellos que decían ser judíos, pero que había serias dudas para que así fuera, todo eso se iba a clarificar y que esperaran con paciencia el resultado de aquellos litigios, los dueños de los bienes que no se conocían, etcétera, que en la venida de Elías todo se iba a quedar en claridad ya. Y estaban esperando a el profeta Elías, pero Juan el Bautista les contesta: ese grande honor no es para mí. Enfáticamente les dice: no soy. Pero vamos a ver algunos pasajes bíblicos en donde nosotros podemos hasta cierto punto darle la razón a aquellos judíos que pensaban en la venida de Elías previo a la del Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Lucas capítulo 1, ya vimos este capítulo de Lucas también cuando hicimos alusión al linaje sacerdotal que le correspondía a Juan el Bautista por el hecho de ser hijo de un sacerdote, de Zacarías, que pertenecía a la clase de Abías. Cuando el rey David estuvo reinando sobre Israel, él ordenó, como eran miles los sacerdotes descendientes de Aarón que existían, y no todos podían ministrar al mismo tiempo. Los únicos días cuando se requería la intervención o la participación o el ministerio de casi todos los sacerdotes eran en los días festivos: el día de la Pascua, el día de la expiación, el día del Pentecostés, el día de los tabernáculos, etc. Esos días intervenían la mayoría de los sacerdotes o todos los sacerdotes, porque el quehacer lo requería. Pero de allí en fuera de esos días festivos no podían ministrar todos los sacerdotes al mismo tiempo, porque eran miles. Entonces, para evitar un desorden de que ahora me toca a mí, no, que ahora me toca a mí, que tú ya estuviste, no. El rey David les puso una especie de programa o de sketch, como decimos nosotros, para que entendamos, mis hermanos. Hasta cierto punto me estoy saliendo un poquito del énfasis, no era este versículo, pero nada más para que veamos por qué dice aquí en el versículo 5 que Zacarías era de la clase de Abías. Acompáñenme a Primera de Crónicas capítulo 24. No dejemos aquí Lucas 1, por favor, porque vamos a regresar aquí. Primera de Crónicas capítulo 24. Creo que no está por demás ver de pasadita esta circunstancia. Como creyentes, como cristianos, no nos perjudica que tengamos al menos una ligera noción de Crónicas. Versículo 21 en adelante, ya que estemos ahí en Primera de Crónicas 24, dice así: también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos,
Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar lo repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar. Y lo repartieron así: de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas. Y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Bien, 16 más 8 fueron 24 grupos o clases sacerdotales. Bien, descendientes de Aarón por conducto de sus hijos que le sobrevivieron, que fueron Eleazar e Itamar, ya que el versículo 2 nos dice que Nadab y Abiú, que también fueron hijos de Aarón, murieron. Acordémonos cuando estos dos hijos de Aarón tuvieron el mal atrevimiento de ofrecer incienso a Dios, ofrecer fuego, sin que Dios se los haya ordenado. Y Dios los mató, cayeron muertos. Entonces le quedaron estos dos, Eleazar e Itamar. De Eleazar fueron más, dice, se formaron 16 cabezas o grupos o clases, y de Itamar fueron 8, en total fueron 24. De esos 24, de esas 24 clases, ejercían pues entre 12, mis hermanos, entre 12 meses del año, pues les venía tocando a cada clase ejercer por allá dos veces al año, aproximadamente 2 semanas al año, salteadas. Entonces, pero quiero que vayamos a donde David determina a quién le toca la primera semana del año. Dice, la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seobrim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Abías, hasta ahí nada más. Abías era la clase a la que pertenecía Zacarías. Entonces le venía tocando, si el mes judío inicia en el mes de abril, le venía tocando aproximadamente abril, mayo, junio, julio, por ahí en agosto, septiembre aproximadamente, le venía tocando el ministerio a la clase de Abías, que es en donde se encontraba. Volvamos a San Juan. No voy a adentrar mucho en eso, hermano, no quiero retenerme más en este detalle, además de que no es este el versículo. Solamente volvamos a San Juan a Lucas capítulo 1. Solamente hice alusión a que ya habíamos visto este capítulo 1 para resaltar pues que Juan el Bautista, por disposición de la ley de Moisés, reunía todos los requisitos de un sacerdote por ser descendiente de Aarón. Bien, pero a donde quiero que vayamos es a los versículos 13 en adelante, concretamente hasta el 17. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos,
para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esta era la función objetiva y finalmente la principal para lo cual el Señor puso a Juan el Bautista en escena en este mundo, en el tiempo en que nos está relatando aquí la palabra de Dios, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, un pueblo que no estuviera ceñudo, un pueblo que no estuviera desapercibido ni descuidado, para cuando el Señor llegara en aquella humanidad que a Él le plació tomar, en nuestro Señor Jesucristo. Bien, pero lo que el ángel Gabriel le está diciendo a Zacarías es que irá delante de él, o sea, delante del Mesías. Quiere decir que el Mesías iba a llegar atrasito de Juan el Bautista, y Juan el Bautista iba adelantito del Mesías. Acordémonos, preparando el camino, diciéndole a la gente: no se fijen en mí, yo soy lo que menos importa, fíjense en aquel que viene detrás de mí, Él es el decisivo. Entonces dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. No iba a ser el Elías físicamente, sino el Elías en la similitud de ese poder que venía de parte de Dios y ese carácter bien templado que estaba para honrar al Señor Jesús. Había ciertas similitudes, ya vimos, en cuanto al atuendo de Elías, el profeta, y en cuanto al atuendo de Juan el Bautista, similar. Pero había algo más, sobresaliente que los caracterizaba. Ambos aparecieron en escena en este mundo cuando el pueblo de Dios, el pueblo del pacto de Dios, estaba en ruinas espirituales, estaba sumido en una grande apostasía en los tiempos de Elías, el Elías físico real, y mediante la intervención de Elías, del profeta, se produjo un gran avivamiento. Aquel Elías del Antiguo Testamento conminó al pueblo a dejar esa postura apóstata. Dice: si Jehová es Dios, seguidle; si Baal es Dios, vayan detrás de él, pero ya no estén entre uno y otro parecer. Y les dio una prueba contundente de quién era realmente el Dios al cual deberían seguir, que mediante aquel holocausto que ofreció de aquel buey que cortó en 12 pedazos, los puso sobre leña y sobre piedras que estaban como base, y los empapó de agua hasta el punto de que el agua inundó todo allí. Y mediante aquel fuego que por el poder de Dios hizo descender del cielo, aquel pueblo como que se pegó una sacudida y despertó, y pues no sabemos por cuánto tiempo se volvió a Dios. No sabemos si fue una llamarada nada más o duraron algo más. Lo cierto es que mediante la intervención de Elías, el profeta físico, Israel salió, cuando menos temporalmente, de aquella idolatría en que se encontraba, de aquella apatía espiritual. Ahora, cuando aparece Juan el Bautista, el Elías, que venía siendo como una especie de prototipo de aquel profeta real, también el pueblo de Israel estaba en una crisis espiritual extrema, completamente desapercibidos, ¿sí? Lejos de estar preparados para recibir a Dios, estaban prácticamente a la defensiva para
volverse mortales enemigos, lejos de recibirle humillados y como amigos. Entonces, aquel carácter, aquel poder, aquel espíritu firme que caracterizó a aquel Elías era el mismo que iba a caracterizar a Juan el Bautista, y de hecho así fue. Bien, de paso, mis hermanos, nosotros podemos ver aquí algunos mensajes espirituales antes de volver al capítulo 1 del Evangelio de San Juan, que el versículo 15 nos dice: porque será grande delante de Dios. Notemos que el valor, la grandeza o la honra que le corresponde al creyente, que le corresponde al discípulo de Dios, lo que cuenta es lo que Dios califique. Lo que cuenta es lo que Dios determine. La opinión del ser humano es un cero a la izquierda. Sí, Juan el Bautista murió decapitado en una cárcel maloliente, inhumana. Sí, para el mundo ese ser humano quizás no tuvo importancia, no tuvo valor, pero para Dios fue grande. En otras palabras, fue de grande estima. Ya vimos que el Señor Jesús lo dijo, que fue alguien más que profeta. Gloria a Dios. Por cierto que estamos pendientes de regresar allá al capítulo 11 de Mateo. Ya regresaremos en su oportunidad. Pero antes quiero resaltar otro detalle aquí en Lucas 1, en donde estamos, mis hermanos. Notemos que en el capítulo 13, en el versículo 13, donde empezamos la lectura del contexto, el ángel Gabriel se dirige a Zacarías y lo primero que le dice son unas palabras de consolación y de fortaleza. No temas. No temas. Estas palabras me recuerdan las que le dirigió el Señor a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, a todos sus profetas. No temas. ¿Por qué, Señor, no debo temer? Porque yo estaré contigo para librarte y para defenderte de todos aquellos que procuren tu mal. Simple y sencillamente es una razón más que bastante para no temer. Pero aquí a Zacarías le dice el ángel Gabriel: no temas, porque tu oración ha sido oída. Acordémonos que Zacarías, ciertamente, este era un día anhelado para todo sacerdote honesto, para todo sacerdote temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque aparte de ser un sacerdote, ya era un privilegio, ya era una honra el ser descendiente de Aarón. Aparte, el que le tocara el turno o la suerte para ofrecer el incienso en el altar era una honra adicional para el sacerdote que le correspondía. Dentro de más de 1000 sacerdotes, le tocó a Zacarías ofrecer el incienso. El incienso venía siendo una especie de polvo. En ocasiones también era una especie de ramas que, al ser quemadas, notemos que aquí dice, le tocó ofrecer el incienso. El incienso, al ser quemado, el incienso se quemaba poquito antes de ofrecer el sacrificio. Se ofrecía un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde. El sacrificio consistía en un cordero de 1 año sin tacha, pero antes del sacrificio se quemaba el incienso, de tal manera que el incienso, al quemarse, producía un humo perfumado, con un olor exquisito que subía
y que al llevarse a cabo el sacrificio, ese sacrificio subía perfumado ante la presencia de Dios. Era una ordenanza que el Señor había dado. Entonces, al que le tocaba quemar el incienso, era un grande privilegio. Pero yo pienso, mis hermanos, y aquí nosotros podemos darle vida a nuestra imaginación, y esto es algo lícito, tomando en cuenta de lo que los versículos nos están relatando respecto a la experiencia de Zacarías. Ciertamente era un gran día para Zacarías, un gran privilegio, pero tenía también algo de trágico que le ensombrecía la felicidad que podía embargarle ahí. Su esposa Elizabeth era estéril. E inclusive este era el sobrenombre que le tenían. Miren aquí adelantito, en el versículo 36 de este mismo capítulo, dice: cuando el ángel Gabriel una vez más se dirige a María y le dice: y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, para referirse a Elizabeth. Gran parte de la población judía no le decía Elizabeth. Dicen: ahí va Elizabeth, ahí vive Elizabeth, ya vino Elizabeth. No, ahí va la estéril, ahí vive la estéril, vino la estéril. Ese era el sobrenombre o el apodo que le habían dado a Elizabeth, la estéril. Era estéril, ¿no? Y eso, mis hermanos, para la mentalidad judía era una desgracia, ¿sí? E inclusive era una causal de divorcio. Zacarías pudo haberse divorciado de su esposa por el solo hecho de no darle hijos, pero Zacarías no actuó de esa manera. Zacarías lo que hizo desde tiempos, tal vez desde su juventud, desde que se casó y que no pudieron tener hijos, le presentó al Señor en súplica, en ruego, en oración. Pasaron años y más años y más años. Entró la edad de la vejez y siguió Zacarías con su súplica ante el altar. Yo pienso que, mezclado con alegría por estar ofreciendo el incienso al Señor, una gran honra en ese día especial para él, también Zacarías mezclaba ahí sus súplicas: Señor, dame un hijo, dame descendencia, Señor. Y allí estaba Zacarías. Y miren que el Señor tiene su tiempo. Una vez más vemos que el Señor tiene su tiempo. Una vez más vemos que el Señor no se sujeta nunca a los programas humanos. Y si quizás en ocasiones muy especiales, muy aisladas, el Señor contestará de acuerdo a ciertas peticiones que le hace su pueblo, pero esto no lo hace el Señor ordinariamente. El Señor toma el tiempo de acuerdo a su programa, y aquí Él tenía determinado concederle a Zacarías esa petición ya en su vejez. Gloria a Dios. Ahí le llegó la bendición a Zacarías, gloria a Dios. Es bueno para nosotros aprender a esperar en el Señor. Yo lo digo con mucha pena, hermanos, ha habido peticiones que yo las he dejado por pensar que ya el Señor esas ni siquiera las quiere ver enfrente. No. Si Zacarías hubiera pensado lo mismo, quién sabe qué hubiera pasado. Pero esto a mí me enseña a recapacitar y acordarme de que las cosas que el Señor las hace, pero de acuerdo a su tiempo. Gloria a Dios. Bien,
El énfasis para lo cual vinimos a este contexto bíblico fue de ver una de las razones por las cuales el pueblo judío, aquella comisión que fue ante Juan el Bautista, le preguntó también: ¿eres tú Elías? Porque ellos sabían, ningún judío olvidaba aquella promesa de Dios. Vamos, aquí ya estamos en Malaquías capítulo 4. Y leyendo este contexto bíblico y una breve consideración, terminamos la predicación de esta tarde, mis hermanos, porque el tiempo prácticamente se nos ha ido. Malaquías, último libro del Viejo Testamento. Antes de meterse allí a Mateo, ahí está el capítulo 4 de Malaquías. Versículo 4, 5 y 6. Un énfasis más, ya lo hemos hecho, pero uno más, dice así: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta profecía la tenía bien presente el pueblo de Israel. Elías, el profeta, va a venir antes que el Mesías y va a tener el poder de parte de Dios de armonizar todos los corazones del pueblo de Israel. Toda desaveniencia, toda contingencia, todo pleito, toda enemistad va a desaparecer cuando Elías venga. Él va a tener las palabras sabias de parte de Dios para lograr una reconciliación sana, y así el pueblo va a estar preparado para recibir a su Señor. Pero, hermanos, cuando le preguntan a Juan el Bautista les dice: yo no soy el de ese privilegio. Sí. El asunto es que las cosas del Señor no se van a dar con una literalidad siempre. Yo les he dicho, mis hermanos, y voy a seguir diciendo, que varias de las profecías que están escritas aquí, de una manera literal, cuando se presenten, van a tener quizás algún énfasis que no se va a sujetar a la literalidad, como en este caso concreto. Yo os envío al profeta Elías. El pueblo de Israel pensaba: Elías va a resucitar. Es más, y en la mentalidad del pueblo judío de aquel entonces, se pensaba que Elías iba a tener el poder de parte de Dios para resucitar a los muertos, para que participaran de aquel gran evento que se iba a llevar a cabo en Israel. E inclusive hasta presumían de que Elías iba a coronar literalmente al Mesías como rey de toda la tierra. Y todo esto vino a ocasionar, no que volvamos, hermanos, y vamos a continuar en la próxima predicación porque el tiempo se nos ha terminado. Todo esto lo que vino a ocasionar fue una grande confusión solamente, lejos de ponerse como un pueblo apercibido, como un pueblo preparado. Realmente lo que fueron un pueblo presto como enemigos mortales, que era todo lo contrario a lo que Dios deseaba. ¿Y en qué estribó esa confusión? Más que nada, y esto fue decisivo, en no adoptar una conducta humilde, una oración, ir al altar en oración, en súplica. Supliquemos al Señor en nuestras oraciones: Señor, ilumínanos,
Abre nuestro entendimiento para que aquello que no hemos entendido, Señor, o que no lo hemos entendido correctamente, lo entendamos. Y de esta manera estar en una condición más saludable para envolvernos en tus propósitos, Señor. Aquí lo dejamos, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a respetar el tiempo y vamos a orar y a pedirle al Señor de una manera especial que nos ilumine. Necesitamos de esa revelación del cielo. Bendito Cordero, podemos ver en tu santa palabra, Señor, que con toda claridad, Padre, aquel emisario tuyo que tú lo designaste como una voz que clama en el desierto, Señor, llegó dando el mensaje que tú le delegaste para que lo transmitiera al pueblo del pacto, Señor, que era el pueblo de Israel. Pero vemos, mi Rey, que lejos de recibirlo, que lejos de aceptarlo, que lejos de abrazarlo, lo vieron con suma desconfianza, con mucha sospecha, con mucha suspicacia, Señor. Y lejos de recibirlo con gozo y con alegría, Dios mío, como el ángel Gabriel le dijo a Zacarías, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán con su nacimiento, Señor. Pero la gran mayoría, Señor, reaccionó con oposición, reaccionó, Señor, con rechazo. Bendito Dios, Padre, es el pueblo que debió haberte, Señor, recibido de una manera humilde, de una manera, Señor, sabia, y fue el que menos, Señor, demostró serlo. Ahora, Padre, nosotros como iglesia en este tiempo no queremos caer en ese error. Dios mío, queremos, bendito Salvador, estar ante tus plantas en súplica. Señor, nuestra humanidad es muy falible, nuestra humanidad es muy variable, Señor, ante las circunstancias que nos rodean, principalmente aquellas desfavorables, Señor. Muchas veces tomamos actitudes negativas, bendito Salvador. Fortalécenos y ten misericordia de nosotros, para que, al contrario de aquello, Señor, nosotros sí realmente estemos preparados para tu encuentro, para tu venida, para esa segunda, decisiva y contundente venida, Señor, que tú has prometido, Señor, a este mundo, a recoger tu iglesia. Padre, queremos estar preparados, queremos estar apercibidos. Ayúdanos, Señor, quita de nosotros toda confusión. Ayúdanos a arrojar de nuestra vida, Señor, todo aquello que esté estorbando, mi Rey, para estar preparados para recibirte. Te ruego por mí y por mis hermanos, te suplico, Señor, tenga de nosotros misericordia. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, dejamos ante el altar, Señor, esta petición. Gracias por darnos la oportunidad de hacerlo. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret, Padre. Amén. Aleluya. Santo.